hablando y diciéndole a Moisés, pero ¿y para qué nos sacaste si ya teníamos comida, teníamos de todo? Y ya ni siquiera empezaban, estaban recién empezando el peregrinaje con el Señor, de sacarlos de esa tierra. Entonces, por eso me gusta esta palabra, porque veo que aún Moisés todavía, a la edad aquí, que ya aproximadamente Moisés aquí ya tenía unos 97, casi 100 años, ¿o no, pastor? Si no me equivoco. Aproximado. Y con 97 años él seguía hablándoles al pueblo de la obediencia que había que tenerle a Dios para conquistar o para llegar a esa tierra prometida. Entonces, por eso dice el Señor, el Señor le dice a Moisés que le diga, ¿no aprenderás a hacer que no se contaminaran con las abominaciones de este pueblo? Que no sea hallado en ti, que no sea hallado en ti. Dice, no aprender a hacer ¿qué? Las abominaciones que hacía su pueblo, ese pueblo cananeo. Ese era el consejo que Moisés le estaba entregando al pueblo para pasar a esa tierra de los cananeos y poder conquistar esa tierra. Era la advertencia que Dios le había dado a Moisés para que se lo dijera al pueblo. Por favor, no aprenderás a hacer abominación a Jehová. Que no te encuentres hallado, ¿cierto? Y la palabra hallado, en el significado de hallado, mire, encontré esto. Dice, encontrarse, topar, descubrir. Estaban, ¿qué? Se iban a encontrar con lo que se habían encontrado siempre el pueblo de Israel, ¿cierto? ¿Qué? Con mucha idolatría, con mucha paganería, ¿cierto? Se iba a encontrar el pueblo. Por eso que le da énfasis el Señor, por favor no sean hallados en esto. Y quiero que leamos en Levíticos, vamos a buscar Levíticos 19, 26. Quiero leer esta palabra. Capítulo 19, versículo 26. Y dice, no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. Esa es una de las advertencias que no se encontrara hallado haciendo el pueblo. Esas cosas. Y en Éxodo 22, 18, capítulo 18 dice, 22, versículo 18. A la hechicera no dejarás que viva. O sea, no quería nada, el Señor no quería nada de esas abominaciones. Iba a destruir todo eso, hermano. Porque era promesa para su pueblo, tierra para su pueblo. No, dice, no practiques, ¿qué? ¿Quién no practica? Volvía a insistir el Señor, abominaciones a Jehová. En el versículo 11 y 12 vemos toda la abominación, ahí nombra todas las 9 abominaciones que tenía el pueblo cananeo, ¿cierto? Y dice, en el 3, dice, en el capítulo 13, versículo 13, perdón, de Deuteronomio 18, dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Y yo busqué qué significa ser perfecto. Y
dice que posee todas las cualidades requeridas sin tener ningún defecto. Es completo. No había defecto. Perfecto quería el Señor. Que ellos entraran sin contaminarse en absoluto. Quiero que leamos Mateo 5:48. Miren lo que nos dice Mateo 5:48, mi hermano. Capítulo 5, versículo 48 de Mateos. Correcto. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Gloria al Señor. Eso es lo que el Señor estaba pidiendo a este pueblo y que Moisés le dijera a este pueblo. Dios quería un pueblo perfecto, hermanos, un pueblo sin mancha, un pueblo que obedeciera su palabra, ¿cierto? Nosotros fuimos llamados por Dios. Fuimos llamados por Dios nosotros, sus hijos, pueblo redimido por precio de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nuevo pacto, ¿cierto? Romanos 1 y el 4 al 7 dice así: que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe, en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Gloria al Señor. Somos llamados nosotros, ¿cierto? Pueblo de Dios, hijos de Dios, a ser de Jesucristo. También nos llamó el Señor a eso. Pero también Dios nos llamó ¿a qué? A la obediencia. ¿A la obediencia de qué? A la obediencia del Padre, a la obediencia del Hijo y a la obediencia del Espíritu Santo. Y a través del Padre, Hijo y Espíritu Santo, por medio de su palabra, Él nos va a instruir, Él nos va a guiar y Él nos va a llevar a la vida eterna, que es lo que Él nos ha prometido, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Eso es lo que el Señor desea de nosotros. A eso nos ha llamado Dios a nosotros, hermanos. Y a eso llamó a su pueblo, Israel, para llegar a esa tierra prometida. Pero hoy a nosotros nos ha llamado a una vida eterna. Nos ha prometido una vida eterna. Gloria al Señor. Miren lo que dice en Hebreos 10, del 1 al 10. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan.
De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez y no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, por lo que la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, entre paréntesis, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Gloria al Señor. En esa es lo que nosotros ahora estamos. Ya no vivimos bajo la ley. Sí tenemos que apropiarnos de la ley moral, sí, que son los mandamientos de Dios, pero no vivimos por la ley ceremonial. Ahora Cristo fue el que pagó el precio en esa cruz por todos nosotros, una vez y para siempre. Lo único que nos queda a nosotros por hacer ahora, hermanos, es obedecerle, hacer su voluntad por medio de su palabra. Vivir una vida obediente ante el Señor por medio de su Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos va a guiar, como dice la palabra, a toda verdad, a toda justicia. Es el Espíritu Santo el que nos va a guiar. Ya no tenemos, ¿cierto?, el líder que tenía el pueblo de Israel, que era Moisés. Ahora tenemos un sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, que por medio de su Espíritu Santo nos va a llevar en obediencia para llegar a esa vida eterna, prometida por Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que podamos obedecerles. Y también animarnos, ¿cierto? Como también Moisés se animó a tomar ese desafío con el pueblo de Israel. Y que muchas veces quizás Dios nos ha hablado, quizás muchas veces el Señor ha demandado de nosotros a un mayor compromiso con Dios, con Él, en su obra, en su palabra. Es necesario, hermanos, es necesario prepararnos, es necesario aprender de aquel que dio la vida por nosotros, que es Cristo Jesús. Y es necesario comprometernos como hijos en la obediencia a Él, de poder extender su reino en esta tierra. Eso era lo que Dios quería con su pueblo, llegar a esa tierra para extender la tierra y que ellos pudieran disfrutar de esa tierra. Pero no se logró. Ni Moisés solamente la vio. Solamente la vio. Pero Dios quiere que nosotros, en este tiempo, ¿cierto?, nosotros podamos llegar a esa vida eterna que Él nos prometió, hermanos.
Pero ¿cómo vamos a llegar a esa vida eterna nosotros, como pueblo, como hijos, como iglesia? A través de la obediencia a nuestro Padre Celestial, a través de la obediencia a nuestro Señor Jesucristo, a través de la obediencia al Espíritu Santo cuando nos está corrigiendo, cuando nos está enseñando, cuando nos está hablando cosas, cuando hemos pecado, ¿cierto? Y nos hacemos los lesos muchas veces. Y el Espíritu Santo no se queda tranquilo. Esa es la gran diferencia del Antiguo Testamento con esta vida que vivimos ahora, el Nuevo Pacto. Que tenemos ese Espíritu Santo que nos enseña, que nos corrige lo mal que lo estamos haciendo delante de Él, para poder llegar a esa vida eterna. Y no solamente nosotros, sino que también nuestros seres queridos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros nietos. ¿Cierto? Y cuando vemos nosotros que nuestros hijos se están perdiendo, cuando vemos que nuestros nietos no están caminando, cuando vemos a nuestros hermanos lejos de Dios, cuando vemos a nuestros padres lejos del Señor, ¿qué hacemos nosotros? ¿De qué manera nosotros podemos ser ejemplo para ellos para que lleguen a esta salvación maravillosa? Porque estaba preocupado el Señor. Dios estaba preocupado que su pueblo pudiera llegar a la tierra prometida. Estaba preocupado. Quería, estaba en su corazón. En el corazón de Dios estaba que llegara su pueblo a esa tierra prometida. Y no en 40 años, hermano. Era mucho menos tiempo. Entonces la pregunta es, nosotros, ¿estamos obedeciendo a nuestro Dios? ¿Estamos obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos obedeciendo al Espíritu Santo? ¿Estamos obedeciendo a su palabra? Es una pregunta y una respuesta que se tiene que hacer cada uno de nosotros. Cada uno tenemos que hacer esa respuesta. Y muchas veces vamos a ver, como les digo, nuestros seres queridos que son los primeros que están alrededor nuestro. Es necesario que nosotros todos los domingos puedan recordarnos, predicarnos, enseñarnos la palabra de Dios. Es necesario, es un mandato de Dios. Es un mandato del Señor. Pero también es un mandato de Dios. Id y predicad mi palabra. Id y alcanzar a aquellos que no me conocen. Es un mandato también, mi hermano. Como lo que hacía Dios, ¿cierto?, con su pueblo, a través de Moisés, que le daba los mandatos, pero su pueblo no obedecía. ¿Y cuántas veces nosotros quizás nos podemos hacer una introspección como hijos de Dios? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado, y quizás hay una parte que no la quise leer ahora, pero donde dice Dios, que mi esposa se reía, ¿qué es duro de cerviz? Porque a eso llegó a decir Jeremías, duro de cerviz es este pueblo. ¿Y cuántas veces nosotros quizás nos encontramos en la misma situación? Y estamos todos los domingos recibiendo palabra, maravillosa enseñanza. Y esto no quiere decir, hermano, que yo lo estoy retando. Porque esto fue lo primero que yo me prediqué a mí mismo, hermano. Me lo prediqué a mí mismo. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo por el Señor? Por aquel que dio la vida por mí. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy cumpliendo el mandato del Señor para llegar a la tierra prometida o a la vida eterna? ¿Estoy cumpliendo? ¿Estoy predicando la palabra como el Señor me dice que yo predique la palabra? Y basta, ¿saben qué? Y basta que al pueblo le pasaba algo
¿cierto? El pueblo de Israel le pasaba algo, ¿y qué hacían? Reclamaban a Moisés. Y nosotros, lo lleva a nosotros, basta que nos pasa algo y llegamos al Señor, pero ¿qué pasó, Dios? Estamos igual que el pueblo de Israel, hermano. Pero Dios quiere que en esta tarde, que en esta noche, cada uno de nosotros podamos aprender que la obediencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo nos va a llevar, por medio de su palabra, nos va a llevar a esa vida eterna. Y en medio de la vida eterna que vamos a tener hasta que el Señor nos diga, ¿cierto?, qué va a hacer y venga a buscar a su iglesia, pero mientras tanto, ¿cierto?, ¿qué tenemos que hacer? Es predicar la palabra, extender el reino de Dios. Eso es, mi hermano. No hay otra cosa. Y para mí, cuando yo me puse a estudiar esto, que ya llevo bastantes meses estudiando esto, ¿saben qué? Dios me llevaba a mi vida. Dios me llevaba a mi vida. ¿Qué vida estaba? ¿Cómo estaba viviendo el Evangelio? En el Señor. Y créanme, hermano, que cuando Dios me llevaba de una palabra a otra palabra, cada palabra que Dios me estaba hablando, era quebranto en mi corazón. Y a la vez de todo esto, de todo este contexto, de toda esta enseñanza de Dios, de parte de Dios a mi vida también, hubo un paso más de madurez en el Señor. Por eso, hermanos, quiero animarlos. Quiero que esta palabra no solamente quede aquí, no solamente quede como tremendo palabra o mala palabra, no sé, no me habló el Señor, sí me habló, Señor, pero que esta palabra o algo que quedó de esta palabra en su corazón pueda ser la práctica en ustedes de cambiar la historia en su vida delante del Señor. Cambiar el destino delante del Señor como hijos de Dios. Ya no podemos salir igual hoy de aquí. Ya mañana yo no puedo ser el mismo saliendo con una palabra de Dios. No puedo ser el mismo, hermano. Algo tiene que cambiar en mí. Algo tiene que pasar en mí. Algo tiene que hacer el Espíritu Santo en mi vida. Algo tiene que pasar. No puedo seguir igual. No puedo esperar que mañana tenga la noticia de un hermano, de un hijo. Falleció tu hijo está en la UCI, está mal. Si tuve todo el tiempo para poder predicarle, todo el tiempo para orar con él, para reconciliarlo, para llevarlo a un arrepentimiento genuino delante del Señor. Eso es, mi hermano, eso era lo que Moisés quería hacer hasta los últimos días de su vida, tratar de llevar a este pueblo a la tierra prometida. Y luchó, se preparó, recibió infinidades de palabras de parte del pueblo que le decían: ¿dónde está tu Dios? ¿Qué hizo tu Dios por nosotros? Cuando estábamos en el desierto, a pesar que en el desierto era Cristo mismo que estaba con ellos, hermano. Estaba aquí cuando necesitaban tomar agua. ¿De dónde frotó el agua? De la peña, de la roca.
Y significado roca es Cristo. Ni siquiera eso se daban cuenta ellos, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Que no nos pase lo mismo a nosotros. Estamos en medio de nuestro Señor Jesucristo, en medio de su Espíritu, en medio del Padre, para poder ser obediente a Él y a su palabra. Que el Señor nos ayude, que el Señor coloque en nosotros una carga, un sentir, una obediencia de hijo hacia el Padre, en obediencia a su palabra. Que el Señor ayude en nosotros, hermanos. Que el Señor ponga la gracia y la sabiduría en nosotros para predicar la palabra, ¿cierto? Y lo otro es para ser obediente a su palabra, escuchar al Espíritu Santo, escucharlo. Ayer decía el pastor que tuvimos una tremenda reunión ayer de los matrimonios, y créanme que fue una reunión maravillosa, hermano, donde a mí, por lo menos con mi esposa, el Espíritu Santo nos habló mucho, y nos dimos cuenta que necesitábamos eso, como decía el pastor. Cuando pusimos nuestras preguntas o faltas, por decirlo cierto, en muchas coincidimos con mi esposa. Y eso es nada más que la gracia del Señor, su misericordia, que nos ama y nos quiere corregir, nos quiere enseñar. Él nos quiere ver caminar en la obediencia de su palabra, creciendo en su palabra, siendo prosperados en su palabra. Así que el Señor les ayude. Voy a pedir que inclinen su rostro, hermanos. Vamos a orar por esta palabra. Padre Celestial, en esta hora quiero orar por tu palabra, Señor. Primeramente, Señor, porque tú has hablado a tu pueblo, has hablado a tu iglesia. Nos enseñas, Señor, cómo quieres tú que te sigamos, cómo quieres tú que te obedezcamos, cómo quieres tú que caminemos delante de ti, Señor. Extiende esta palabra en el corazón de mis hermanos. Coloca esta pequeña semilla, Señor, en el corazón de ellos, Señor. Y que esto les haga crecer, que esto les haga, Señor, buscar más de ti. Que esto les haga, Señor, obedecer a tu palabra, creer a tus promesas, Señor. Obedecer a tu Espíritu Santo. Obedecer a ti, mi amado Jesús. Y obedecer al Padre, Señor. Oh Dios mío, derrama la presencia de tu Espíritu Santo en medio nuestro. Que el día de mañana, Señor, nuestras vidas sean diferentes, no sean igual, que no sea un lunes igual, que no sea un lunes de comenzar una semana igual, Señor. Que haya algo de esta palabra que haya transformado nuestras vidas hoy, Señor, para servirte, Señor, para predicar tu palabra, Dios. A tantas personas que lo necesitan, Señor, incluyendo nuestros seres queridos, Señor, y nuestros hijos que quizás están apartados de ti, Señor, nuestros hermanos que quizás están apartados de ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a extender tu reino, Señor, predicando una palabra de ti a sus vidas, Señor. No una palabra nuestra, una palabra tuya, Señor. Pero para eso, Señor, también necesitamos escudriñar tu palabra,
conocerte a ti, Señor, por tu palabra, y que esa palabra sea revelada a nosotros en gloria, en majestad tuya, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús en esta hora, que descienda tu Espíritu sobre la vida de cada uno de mis hermanos. Y que esta semana que comenzamos mañana sea diferente delante de ti, Señor, para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.